Buenos días a todos, hermanos. Me voy a andar moviendo un poquito. Entonces, bien, porque quiero que nadie se me esconda, ¿verdad? Buenos días nuevamente, perdón. Buenos días a todos. Buenos días. Bien, voy a comenzar con esta imagen. Y como vamos a ir un poquito rápido, entonces quiero pedirles su apoyo. Espero que todos traigan Biblia. Escuché que todos somos de casa, entonces voy a comenzar de este lado. Voy a necesitar que vayan buscando unos versículos, ¿sí? Para que cuando llegue el momento y les pida que lo lean, pues con voz fuerte y como trueno, pues todos escuchemos. ¿Está bien? Comenzamos de este lado. ¿Quién trae Biblia y quién me puede ayudar? ¿Es Leli? Bien. Juan 8, 31, 32, ¿ok? Salmo 119, 105, ¿ok? De este lado, hermana. Primera de Pedro 2, 1, 3, hermana. Juan 17, 15 al 20, hermana también. Mateo 26, 41. Nos van ganando las mujeres, hermanos. Perfecto, ahí hay dos varones. Javier, Santiago 1, 22, por favor, joven. Vamos a hacer una cosa, Javier, me haces favor, tú lees Santiago 1:22 y Santiago 2:18, ¿está bien? Las dos citas. Y Gálatas 6, 9 y 10, ¿ok? De este lado para no dejarlos fuera. ¿Sí? Bueno, primero aquí el varón y allá atrás, bien. Juan 5:39, aquí enfrente, y allá atrás, joven, por favor, segunda de Timoteo 3:16 y 17, ¿sale? Y por ahí si quieren ir adelantando, todos vamos a leer Oseas 10:12, ¿ok? Esa ahí guárdenla, ábranla y guárdenla, ¿no? Se acabó la repartición de versículos, hermana, pero si necesito otro más, ya la tomo en cuenta. Perfecto, qué bueno. Bien, para los que tuvieron oportunidad de conocer a papá, él es papá, está con el Señor, y la verdad es que él tenía frases muy interesantes, y una de ellas era que las cosas del Señor son cosas serias. Entonces vamos a ponernos serios. Le decía al hermano que espero que después de la predicación me vuelvan a invitar, ¿verdad? A los que no tuvieron oportunidad de conocer o conocernos por medio de mi papá o de mi mamá, es probable que todos me hayan conocido, si no físicamente, sí a través de ella. Ella es Keren, mi hija. Keren, cuando nació, como todos los niños, sano, fuerte, todo iba bien, hermanos. Pero un día la notamos rara, mi esposa la nota rara y la lleva al médico. El médico dice: hay que hacerle unos exámenes muy rápido, puede ser algo grave. No era grave, hermanos, lo que sigue. Nos dicen que ella tiene cáncer y le diagnostican un tumor de Wills en los 2 riñones y tiene que iniciar de inmediato una quimioterapia. 8 meses duró su quimioterapia e intentamos a como de lugar, pues que a través de la quimioterapia ella pudiera librar sus riñones, ¿verdad? No fue así. Nos mandan a la Ciudad de México. Originalmente estábamos radicando en la ciudad de Fortín, Córdoba, muy pegadito a Córdoba. De allí es mi esposa. Y nos mandan a la Ciudad de México. Le hacen nuevamente estudios y nos dice la doctora: hay necesidad de retirarle los 2 riñones. Difícil, muy duro, hermanos. Lo primero que piensa uno: ¿y cómo va a vivir? ¿Verdad? Bueno, gracias a Dios la tecnología ha crecido, era una promesa que el Señor tenía, ¿verdad? Que la tecnología iba a crecer, y así es. Hoy gracias a esos aparatos ella puede seguir teniendo vida. Pasa el tiempo, hermanos, y ahí va, poco a poco. Lo difícil quizá para nosotros en un principio fue que su mamá es la que batalló con ella, porque ella es la que tenía que platicar a una niña que quería correr, hacer todo lo que hace un niño normal y explicarle que estaba enferma cuando ella no se sentía enferma. Eso pesa y es difícil. Pero el proceso fue pasando, hermanos.
Llega al hospital, le quitan sus 2 riñones y nos dicen es necesario ponerle, además de la quimioterapia, otras sesiones de quimioterapia, es necesario darle radioterapia. Y la verdad es que la radioterapia, hermanos, mata a la gente, literalmente las mata. No quise poner otras fotografías que son mucho más fuertes porque la intención no es esa, pero realmente yo veía a mi hija mal. Y entonces es probable que cada uno de nosotros de repente haya pasado por ese proceso de espiritualidad, ¿verdad?, que es muy común en nosotros como cristianos. No, Señor, pues yo entiendo, tú eres soberano y si tú te la quieres llevar está bien. Un día jugando con ella me dice, cárgame, y la cargo. Y me dice, me desmayé y se desvanece en mis brazos, hermanos. Y pude sentir lo que es tener un cuerpo muerto. Y me di cuenta que no estaba preparado. Le pedí perdón al Señor, porque a veces, hermanos, nos confundimos, ¿verdad? Gracias a Dios, ella siguió bien. Casi para terminar su radioterapia, iban a terminar su sesión con una quimioterapia mucho más fuerte. A pesar de que los médicos ya no encontraban lesiones aparentes, decidieron darle una quimioterapia más fuerte. La someten a esta quimioterapia y mi hija comienza a sufrir convulsiones, la tienen que meter a terapia intensiva y entonces nos dicen que sufrió un daño cerebral. Un vasito de agua si alguien tiene, por favor. Gracias, muy amable. Es que ando un poco mal de la garganta y en la mañana me tocó predicar también allá, entonces es por eso. Bien, entonces dicen los médicos que es necesario. Gracias. Que es necesaria esa quimioterapia, se la dan y sufre esta recaída. Es muy duro, hermano, ver a tu nene con la vista perdida, con la boca caída, con un semblante ajeno al que tú conoces. Es terrible. No te reconoce, no puede hablar, no nada. Pero el Señor la levantó también nuevamente, la volvió a levantar. Y el proceso no queda ahí, hermanos, sigue el proceso. Hace 3 semanas platicaba con mi esposa un domingo y le digo, es que, y ella se quejaba un poco de lo inquieta que se pone siempre antes de entrar y durante la sesión de hemodiálisis que ella lleva. Y entonces yo le decía a ella, ¿sabes qué? Es que no estás consciente que ella cada vez que entra a la hemodiálisis literalmente está al borde de la muerte, porque su vida depende de esa máquina. Si esa máquina llega a fallar, nuestra hija no va a sobrevivir. Entonces es importante que antes de que ella inicie la sesión estés orando, durante el proceso estés orando y cuando termine estés orando. Gracias, muy amable varón, muy amable, aquí lo voy a poner. ¿Sí me explico? Me habla el lunes, ¿sabes qué? Me quitaron a la niña, se empezó a convulsionar, se la llevaron, no sé qué pasa, no sé qué está pasando. Tratamos de encontrar explicaciones a todo esto y entonces le digo a mi esposa, no te preocupes, va a salir bien. Estuvo internada y gracias a Dios está bien. ¿Por qué les digo que si es a través de ella que me conocen? Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes han orado por ella, han intercedido por ella. Dios ha tocado a esta iglesia de manera muy particular y hablo de Roca de Vida, porque somos uno, ¿verdad? Entonces ha tocado de manera especial a Roca de Vida porque han sucedido varios eventos en la iglesia de sanidad que solo Dios puede sacar adelante y lo he visto. Lo he visto con mi hija, lo he visto con mi madre hoy día que, bueno, por desgracia le tuvieron que amputar prácticamente todos los dedos, pero se está recuperando. Y vemos este tipo de situaciones, hermanos, en nuestra vida. Pero fíjense, Keren, ven hija, ven. Ven chica, la voy a levantar.
Ok. ¿Quieres decirles algo? ¿No quieres decirles algo a los hermanos? ¿No? Vean, hermanos, por la gracia de Dios. Y gracias, hermanos, por sus oraciones. Quise traer, bueno, obviamente me acompaña mi esposa, mi hija, y todo esto tiene un propósito, obviamente, ¿verdad? Ella está sana, ella está esperando sus riñones, está en un proceso, ¿verdad? Está en este proceso de esperar sus riñones. Y miren, por algo dice el Señor que debemos de ser como niños. Ve con la hermana, por favor. Por algo dice la palabra de Dios que debemos de ser como niños. Les digo que esta parte espiritual que nos encanta, ¿verdad?, tener a todos nosotros. Mi esposa también le decía, no, mira, el Señor tiene tus riñones, esto y lo otro. Y un día fallece uno de sus amiguitos de la hemodiálisis. Y le pregunta a Keren, ¿dónde está? Gracias. ¿Dónde está este niño? Y entonces mi esposa le dice, está con el Señor. Se pone un poco triste Keren y le dice, Mari, pero no te preocupes, él está bien. Ya tiene sus riñones, ya tiene su cuerpo perfecto. Él ya no sufre. Amén, ¿verdad, hermanos? Y entonces vienen las respuestas de los niños, hermano. ¿Para qué espero mis riñones? Mejor me voy con Dios. ¿Qué dirían, hermanos? Amén. Amén. Esa debe ser nuestra respuesta, ¿verdad? Los niños nos enseñan, hermanos. Esa fue la respuesta de mi hija. ¿Qué hago aquí? No, momento, Él te los va a mandar. No corras prisa, ¿verdad?, le dijo a mi esposa. Y eso es lo que sucede, hermanos, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene un propósito. Lo que quiero decir es que hemos aprendido a través de la palabra. Dios dirige nuestras vidas básicamente a través de 7 diseños. El Señor nos marcó primeramente, iba a decir sistema, pero no, o sea, el Señor tiene perfectamente cuadrado cómo vamos a sobrellevar nuestra vida. Eso es lo que Él ha hecho. Y generó de alguna manera 7 principios. Son 7 principios, hermanos, que existen, que están en la Biblia, y estos se aplican para todos en general. Uno de ellos es el diseño, por ejemplo, el principio del diseño. ¿Qué quiere decir el diseño? El cómo nos formó, el por qué soy tan guapo o tan guapa, ¿verdad? ¿Por qué soy alto? ¿Por qué soy chaparrito? ¿Por qué soy moreno? ¿Por qué soy claro? ¿Por qué tengo ojos azules? Bueno, ¿por qué tienen ojos azules? ¿Por qué tengo ojos cafés? Etcétera, 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 ¿no? Ese es el principio del diseño y tiene una razón de ser, hermanos. Por ejemplo, y uno de los grandes problemas del ser humano en general es que tiene problemas con ese principio. Si tú tienes problemas con el principio de diseño, tienes problemas con Dios, porque Él es nuestro hacedor. No sé si me estoy explicando. Porque estás en contra. Tienes pelo lacio y te lo mandas a hacer chino. Eres chino y te lo mandas a laciar. Tienes el cabello color café, tabaco, muy bonito, y te lo mandas a hacer rubio, ¿verdad? Algunos por necesidad, pues ya le ponemos un poco de tinte para que no se vea blanco, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede. Si estás llenito, pues quieres ser flaquito. El flaquito quiere ser llenito. El chiste es de que no estamos contentos con nuestro diseño. Bueno, ese es solo un ejemplo del principio que Dios ha establecido. Pero hay otro principio, hermanos, del que quiero hablar el día de hoy, que es el principio del sufrimiento. Hay un principio de sufrimiento. Dios, aunque no lo crean, nos trajo a sufrir. Aunque no lo crean, nos trajo a sufrir. Y un ejemplo claro es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él tuvo que pagar con muerte. Y Él es un ejemplo vivo de todo esto, hermanos. Entonces, el día de hoy, la que sigue, por favor, varón. Gracias a Dios, mi hija está con nosotros, está contenta, está bien. Y seguimos en ese ánimo. Y gracias por sus oraciones, hermanos. Muchas gracias. El hecho de que ella esté hoy con nosotros es que ustedes sepan que Dios es real, vivo, verdadero, y que Él es capaz de levantar aún de la propia tumba a las gentes, de acuerdo a la voluntad y al plan perfecto que Él tiene para nuestras vidas. Bien, entonces, el día de hoy, como les dije, vamos a platicar sobre pues cómo crecer en Dios
y cómo mantenernos, ¿verdad?, firmes cuando las circunstancias no son las óptimas, ¿verdad? Y yo no sé qué tipo de problema traigas el día de hoy. A lo mejor el problema que traes hoy es sentimental. El chico o la chica no te hacen caso y sientes que tu mundo se va a acabar. Bueno, pues esperemos que el Señor te dé respuesta a eso y te dé tranquilidad. También puede ser que te hayas quedado sin trabajo, o tengas problemas en el trabajo, o tengas problemas con tu familia, o tengas problemas con tu hermano, tu hermana. No sé qué tipo de problema tengas, hermano, pero de una cosa estoy seguro: este mensaje no es para los hermanos que no vinieron, es para ustedes, para cada uno de ustedes, es para mí. Y el anhelo de mi corazón, hermanos, el anhelo de mi corazón es que Dios toque sus corazones. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, yo te pongo por testigo ante mis hermanos, Padre, de que pido que tú cuides mis palabras, que sea tu Santo Espíritu el que las guíe y que seas tú el que las redarguya, Señor. Que tú seas, Padre Santo, el que cuides de cada uno de mis hermanos, Señor, en este momento, Padre, y que hables palabras, Señor, a su espíritu, Señor. Que tu espíritu ilumine su espíritu para que ellos, Señor, puedan crecer en fe, animarse, fortalecerse, Señor. Trae palabra de vida a cada uno de mis hermanos conforme a la necesidad que cada uno de uno tiene, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo ponemos en el hueco de tus manos esta predicación. Amén. Perdón. Bien. Gracias. Muchas gracias. Ya sé. Sí, está bien. Gracias. Bien. Se nota que soy primerizo, ¿verdad? Bien. Entonces ya tenemos ahí nuestros ¿cómo se llama? Versículos, ¿verdad? Vamos a leer. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada tuvimos la oportunidad de leer el último capítulo de Apocalipsis. ¿Se recuerdan? Bien. Y se han de recordar que iniciando el capítulo 22, nuestro Señor Jesucristo o el ángel lleva a Juan en una visión, y en esta visión le muestra la ciudad, le muestra un camino, le muestra ríos, y sobre todo, y lo que me llamó la atención es esta parte, le muestra el árbol de la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan? Y que les muestra el árbol de la vida. Bien, vamos a tomar como texto base Ezequiel 47, 3, 5 y 8, 12. Voy a leer. Dice: el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. El 8. Entonces me dijo, esas aguas, solo podía cruzar a nada. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Cuando le dice esto a Ezequiel, lo que le está diciendo, ¿has visto el árbol de la vida? Eso es a lo que se refería Ezequiel. Nos vamos al 8 y dice, entonces me dijo, estas aguas brotan hacia la región del oriente y descenderán a la lava y entrarán en el mar. Y cuando haya entrado en el mar, en las aguas saladas, las aguas quedarán saneadas. Y toda alma viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Y habrá allí muchísimos peces, porque estas aguas habrán entrado a ella para que reciba sanidad y viva todo lo que se encuentre en el lugar a donde llegue este río. Y junto a él estarán los pescadores desde el Engadi hasta el Englayín. Allí habrá un tendero de redes, y por su especie serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Pero sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedando para siempre salinas. Y junto al río, en la ribera,
a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para alimento y sus hojas para medicina. Dos cosas, hermano. Dice que su fruto iba a ser nuevo cada mes. Si nosotros hemos sido plantados junto a esas aguas, deberíamos de estar dando fruto mínimo cada mes, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué sí o por qué no. La que sigue, hermano, por favor. Dice, vamos a sacar un metro, una cinta de medir imaginaria, y nos paramos en la orilla del río donde está parado Ezequiel. Y dice que el ángel agarra y mide 500 metros, ¿verdad? Y entonces él entra y dice que el agua le llega a los tobillos. La enseñanza que aquí nos da el Señor es aplicable al Evangelio, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a imaginarnos que nos está hablando de la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios nos llega a los tobillos. ¿Qué significa eso? Gente que viene, que conoce o escucha de la palabra, como decía hace rato el hermano, y se pierde después. ¿Por qué? Porque nada más andamos chacualateando, ¿verdad? Andamos chapoteando en el agua. Porque cuando el agua nada más nos llega a los tobillos, muy fácil sacamos los pies de él y perdemos contexto. También otra cosa, imagínense ese río. Normalmente, ¿dónde andas caminando cuando el agua te llega a los tobillos? No escuché. En la orilla. En la orilla. Es decir, que muy cerca está la playa. ¿Y en la playa qué hay? Hay fiesta, hermanos. ¿No? Hay fiesta. Está el mundo. Está el mundo, hermanos. Está el mundo. La orilla, eso es lo que tipifica, ¿verdad? O sea, estamos adentro o estamos afuera. Y entonces andar en la palabra, hermanos, permitiendo que solo nos llegue a los tobillos, con una manera muy sencilla, solo de levantar el pie para dar un paso largo, saldremos de esa agua, saldremos de la palabra. Y eso es lo que nos sucede a menudo, hermanos. A veces leemos, a veces no leemos. El Señor hoy me pidió el Señor que leyera. Y entonces leemos a donde caiga, ¿verdad? Y que el Señor nos guíe, ¿verdad? Y entonces, háblame, Señor, y de repente caes donde dice, Judas fue y se ahorcó. No, esa no es para mí, ¿verdad? Y a todos los mentirosos, no, tampoco, esa es para mí. Algo pasa, no podemos andar así, tenemos que comenzar a leer la palabra de una manera ordenada. ¿Está bien? Por favor, Juan 8, 31 y 32, con voz de trueno, hermana. Fieles, permanecer en la palabra, hermanos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero si nosotros andamos chapoteando en el agua, ¿ustedes creen que vamos a conocer de la palabra? ¿Ustedes creen que vamos a ser fieles? No, hermanos. Es importante ir un poco más adentro. Salmo 119, 105. Se oye muy bonito este versículo, porque es una realidad. Es bello y hermoso cuando de veras andas en problemas y entonces el Señor te alumbra. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando tú andas en la orilla, cuando tú decides andar en la orilla, caminando en la orilla, esa lucecita es apagada por el brillo que tiene el mundo. Y esa lucecita no te sirve de nada, porque estás entrando y saliendo de la palabra, entrando y saliendo de la palabra. Y entonces esas luces brillantes del mundo te jalan. Y es muy fácil que te pierdas. Es muy fácil que las personas se pierdan, hermanos. Por eso es importante también que nosotros estemos conscientes que nosotros somos testimonio para la gente que nos rodea, ¿verdad? Nosotros somos testimonio.
No está mal convivir con los hermanos, no está mal convivir con los jóvenes, no está mal. Pero tenemos que tener un equilibrio, tenemos que tener claridad en la forma que tenemos de ver las cosas. De una manera muy rápida, me decía una de mis hijas, Abigail, tuvieron una pijamada con sus compañeras de la universidad y empezaron a platicar de varias cosas. Y me dicen, papá, fíjate que estoy impresionada. ¿Por qué? Dice, porque todas mis amigas presumían de haber perdido su virginidad. Todas. Y cuando yo les dije, no, pues yo hasta que me case y hasta que encuentre el hombre correcto, voy a hacerlo. Se burlaban de mí. Y entonces dice, entendí por primera vez lo que es la presión social. Bueno, ¿y qué les dijiste? Sí, entonces yo le dije a ellas, miren, el día que yo decida, en 5 minutos puedo ser lo que ustedes son, pero ustedes jamás van a poder estar en el estado en que yo estoy, jamás. Y yo dije, wow, los niños enseñan, hermanos. Tenía toda la razón. Primera de Pedro 2, 1, 3, por favor. A quien le haya tocado. Adelante, hermana, por favor. Desead como niños la leche. Deseamos, de verdad deseamos la leche como niños, hermano. No hay bebés aquí, ¿verdad? Bueno, mi esposa es un ejemplo, pero preguntaba yo ya en la mañana, había una hermana que tenía una bebé. Y le digo, hermana, no pasa nada, su niña cada cuando come, y dice, bueno, come 2, 3, 4 veces al día. Entonces, es una nena pequeña. Y le digo, entonces, ¿pasa algo si no come una de sus comidas? Dice, no. Perfecto. ¿Y si se le pasa la segunda comida también pasa algo? No. Bueno, y si no le da de comer un día, y entonces ya puso cara de espanto. Lo que me dijo, 2 cosas, hermano, que sí la deja sin comer, y 2, que está consciente que no puede ser más de un día. Dice que debemos desear la leche, ¿verdad? Como bebés, hermanos. Los bebés comen cada 4 horas, eso es lo que dicen los médicos, ¿verdad? Pues así debería de ser. Nosotros deberíamos tener palabra, 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 palabra. Palabras duras para los jóvenes. Yo también fui joven, aunque no lo crean, yo también fui joven. Y también fui rebelde. Y tuve amigos que se burlaban también de mí. La diferencia entre ustedes y yo es que ustedes conocen del Señor, yo no conocía del Señor. ¿Eso es bueno y es malo? Yo creo que es más bueno que malo. Porque cuando creces te das cuenta que aprendiste y conociste cosas que no tenías necesidad de conocer, porque lo único que hicieron en tu vida fue hacerte daño. Pero eso lo ves al futuro, no lo ves de momento. Mientras lo vives y lo gozas, estás feliz. Cuando vienen las consecuencias, es cuando te das cuenta que no valió la pena. Pero aquí también es donde los hombres marcan una diferencia o las mujeres marcan una diferencia. Y se los digo por experiencia. Yo tuve una compañera en la preparatoria, no recuerdo su nombre, pero recuerdo perfectamente que cuando se me acercó y quiso hablar conmigo, dije, chiquita. Me estaba hablando de la palabra de Dios, no quise escuchar. Pero creo que desde ahí ella comenzó a sembrar algo en mi vida. Con el tiempo conocí a otra compañera, Alicia, que ella también es médico veterinario. Ella también es médico veterinario y también me compartió de la palabra. ¿Por qué no le creí mucho, hermanos? Porque no la veía leer. Porque fumaba y tomaba con nosotros. No la tomé muy en serio. Me imaginé que me hablaba de una religión más. Esa es la verdad. Conocí a otro amigo, Tony. Este amigo no hablaba mucho de Dios, actuaba un poco más en ese sentido. Yo lo veía que hacía obras de beneficencia, hacía muchas cosas, hacía reuniones de jóvenes, o sea, como que buscaba que la gente estuviera ahí cerca, ¿verdad? Hacía muchas actividades. Y yo decía, wow, bien. Pero yo veía cómo se drogaba. Nunca nos invitó, era respetuoso. Yo veía cómo se drogaba.
Yo veía cómo trataba a las mujeres, no las trataba mal, sino cómo usaba a las mujeres. Entonces, no tuve un buen ejemplo. Yo no sé, varones, mujeres, jóvenes, sé que tienen un trabajo arduo, complicado, pero una cosa les digo, hermanos, como dice aquí, deseando la leche, deseando la palabra día a día, eso les va a ayudar a sortear todos los problemas que se les puedan presentar, jóvenes. Hermanos adultos, igual. Nosotros también, si nosotros no deseamos esa leche, si nuestros hijos en casa no ven que nosotros como padres estamos leyendo, estamos orando, ¿qué enseñanza les estamos dando? Si aquí venimos y ponemos cara de ángeles, ¿verdad? Espero, nadie me dijo nada, hermanos. Y la ventaja es que ustedes saben que yo no los conozco y nadie, ni el pastor me dijo, oye, ahí te encargo al hermano. No. Pero si algo pasa, bueno, pues créanme que es el Señor. Y entonces, aquí llegan y ponen cara de ángeles, ¿verdad? Y el hijo está acá por acá, pues mal sentado, refunfuñando, porque lo trajeron a fuerza. Porque si conocieran a ese demonio en mi casa, lo hipócrita que es, no lo tendrían aquí. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Jóvenes, ¿qué ejemplo le están dando a sus compañeros? ¿Cuál es el ejemplo? Tenemos un reto muy grande. Gracias a Dios somos una iglesia gigante comparada con las iglesias de España, por ejemplo. Pero realmente somos una iglesia pequeña. ¿Cuánto tiempo tenemos de ser los mismos? Cuando el hermano dijo, hoy todos somos de casa, dije, bien, amén. Entonces el Señor sí quiere hablar a los hermanos. Sí, porque entonces uno no se puede explayar del todo, ¿verdad? Porque hay gente que a lo mejor hasta se espanta. Si de por sí no quieren entrar y después dicen, no, pues hay que hacer todo eso menos, ¿verdad? Entonces, desead como niños esa leche, hermanos. ¿Quiénes son los que normalmente andan chapoteando en las orillas, hermano? ¿Quiénes? Los niños. Los niños. Y por eso entonces se enojan que el hermano no los saludó, que la hermana no los saludó, que el hermano cuando les da beso es muy cariñoso y hasta baba nos deja en el cachete y ya no queremos venir por eso. El pastor fue muy duro en la predicación. Mejor me voy a ir a otra iglesia donde no me traten tan mal, ¿verdad? Aquí nos exigen mucho. Además de mis diezmos también quieren ofrendas y luego hasta quieren que vaya a testificar. No, hay mucha exigencia en esta iglesia. Mejor nos la llevamos con calma, dicen, ¿verdad? Los niños son los que se mueven normalmente en las orillas. Si quieres dejar de ser niño, ¿qué es lo que tienes que hacer, hermano? Sacamos nuestro metro y ¿qué le dijo a Ezequiel el ángel? Mide otros 500 metros y va más adentro. Y va más adentro. Y entonces el agua nos comienza a llegar a las rodillas. Y cuando el agua nos comienza a llegar a las rodillas, hermanos, o la palabra nos comienza a llegar a las rodillas, eso implica dos cosas. Una, que hemos avanzado obviamente, y que la misma palabra nos está llevando, aunque nosotros no lo queramos, nos está llevando a orar. Nos está llevando a orar. Y comenzamos a orar. Oye, pero es que antes oraba. Sí, pero antes orabas así, con filigrana, y adornabas tus oraciones, y alabado sea el Señor, Yahvé, Elohim, y la adornamos bonito para que se escuche bien espiritual, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Cuando el Señor te va llevando a esos niveles, hermano, tu oración es: Padre, tengo dolor en mi corazón, no entiendo por qué le pasa esto a mi hija. ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer? Tu oración es directa, es sincera. Padre, te necesito, arrópame. Yo no sé si tú, hermano, alguna ocasión has tenido esta necesidad. Yo sí, varias veces. Le he dicho, tu palabra dice que tú nos cobijas con tus alas. Abrázame, cobíjame. Y literal, hermanos, lo he sentido. He sentido ese toque del Señor. Y el tiempo se te va orando. Hay que dar ese primer paso, hermanos, que es largo. Los 500 metros implican un trabajo. Es arduo, hermanos, pero hay que darlo. Por favor, Juan 17, 15 al 20.
Escuchen esto, hermanos. Dice el Señor está orando en esta posición de oración, ¿verdad? Está orando, el Señor está orando y está orando por nosotros. Y le dice a nuestro Dios: santifícalos en tu verdad. Hermano, si quieres vivir una vida de santificación, necesitas buscar de la palabra. No hay otra manera. No se compra en las tiendas, ni porque te pongan las manos sobre la cabeza tú vas a ser un santo. No es así, hermano, es un proceso. Tienes que trabajar por ello, tienes que ir por ello. Y tienes que pensar en esto: nuestro Señor Jesucristo ya pidió por nosotros. Y lo más interesante, y es el peso que debe de haber sobre cada uno de nosotros, Él dice, ¿verdad? No solo oro por esto, no solo oro por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, hay gente que está esperando que tú le hables de la palabra. Pero ¿cómo le vas a hablar de la palabra si no conoces de la palabra? Es importante santificarnos en la palabra. Mateo 26:41, por favor. Orad, velad. Pero si ya estoy a la mitad, ya aquí, yo siento que ya la hice. Dice en el libro de Mateo dice el Señor Jesucristo: velad y orad. ¿Por qué? Porque el cuerpo es débil. Por desgracia tenemos muchos testimonios, hermanos, de hermanos que muy probablemente llegaron aquí, incluso pudieron haber ocupado el púlpito o un puesto en la iglesia, y que hoy no están aquí, están afuera. Están afuera, hermanos. Oye, pero oraba y leía de la palabra. Sí, pero nada más llegó ahí. No es suficiente, lo que quiero decir es: no es suficiente. Estamos en peligro, es riesgo. Por eso dice: velad, estad atentos. Hermanos, yo no sé en qué nivel estás, no sé si estás en los tobillos, no sé si ya avanzaste y lograste estar aquí. No te confíes, te voy a decir. Te puedes regresar, porque aún estando a la orilla, aún teniendo el agua a las rodillas, la palabra a las rodillas, hermano, todavía se alcanza a ver la playa. Y aquí es donde esa lamparita comienza a alumbrar un poquito más. Ya no nos jala tan fácil. Pero también a estas alturas, hermanos, es que nos apoyemos unos a otros, porque ya no se puede correr. Ya necesitas el apoyo de algunos más. ¿Sí es correcto? Eso es importante que lo tomen en cuenta. La que sigue, por favor. Y entonces sacamos también otra vez nuestra reglita de medir y avanzamos otros 500 metros, ¿verdad? Y entonces el agua nos llega, dice ahí, a los lomos o a la cintura. Cuando se habla de lomos o cintura, siempre se relaciona con el trabajo. Está relacionado con la labor, con el trabajo, ¿verdad? Y entonces el Señor nos dice: bueno, pues ya es tiempo de que comiences a trabajar. La palabra tiene una consecuencia. Como les dije, vas aprendiendo de la palabra y la palabra te lleva a orar. La palabra, después de orar, te va a llevar a servir. Comienzan a hacer en ti una necesidad de compartir, no necesariamente aquí enfrente, sino a través de la música, a través de los dones y talentos que el Señor te dio. A través de esos dones y talentos el Señor comienza a tocar tu corazón y comienzas a tener necesidad de servir. Todos, hermanos, tenemos dones y talentos, no importa la edad que tengas. Mi mamá ha dejado de testificar porque está en cama, está en cama. A ella la llevamos a su negocio, a su puesto, se sienta, y hemos platicado muchas veces con nuestros hermanos. A veces no vende, hermanos, pero siempre hay gente orando con ella, o ella siempre le está compartiendo a la gente. No hay edad, hermanos, nunca es tarde. Yo he aprendido algo con el tiempo, con el Señor. Hace rato alguien comentó el tiempo del Señor. Yo he aprendido que los tiempos del Señor son en presente, nunca en futuro. Pareciera que son en futuro, pero siempre son en presente. Cuando el Señor te dice que el llamado, en cuanto el Señor pone este versículo en tu corazón y te dice: el llamado es irrevocable, ya te tocó, hermano. Hagas lo que hagas, vas a terminar haciendo la voluntad de Dios en ese sentido. El plan de Dios. El Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, pero no nos va a mostrar ese plan, hermanos, hasta que estemos en su voluntad. Porque hay una situación: para Dios es más importante el plan, para Dios es más importante su voluntad que el plan. Por eso es importante estar en la voluntad de Dios. Yo sé que ustedes me entienden porque están llevando el discipulado 1. Y ahí viene en la lección 7, viene en la voluntad de Dios, viene, ¿cuál es la voluntad de Dios?
Se oye muy bonito que la gente hable y dicen, ay, que sea la voluntad de Dios. No saben de lo que están hablando. Porque la voluntad de Dios hemos aprendido que es espiritual, ¿verdad? Y que es general, es para todos. Entonces, hermanos, hagamos la voluntad de Dios para estar en ese proceso de aprendizaje. Santiago 1:22. Hermanos, hacedores de la palabra, que se vea que están haciendo algo. Y cuando digo eso, no significa no solo necesariamente que estés aquí en el teclado o cantando. Trae gente, trabaja para esos jóvenes, ora por ellos, intercede por ellos, trabajemos por ellos. Hay que llenar este lugar, hay mucho espacio, hay que llenar este lugar. Hermanos que estamos aquí enfrente, vamos a platicar. Cuando he visto, las mujeres luego tienen esta costumbre de reunirse en grupos para desayunar, ahí testifiquen, hermanas, hablen, platiquen, compartan de nuestro Señor. La que sigue, Santiago 2:18. Hermanos, la fe. Si vemos los hechos, ahora sí que dice que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, necesitamos frutos que hablen de nosotros. ¿Sí? Obviamente el tema es sobre la palabra, la importancia que tiene la palabra. Es importante, hermanos, que leamos. Es importante que busquemos de la palabra. En San Lorenzo, y hoy día, ahí vamos a dejar en la entrada unas hojitas como esta, hermanos, ¿no? Esta hojita es un control de lectura diario. Es un compromiso. En la parte de atrás dice fecha en que inicié y fecha en que terminé mi Biblia. Y ahí mismo hay que hacer un compromiso con Dios. Yo me comprometo a leer tantos capítulos diarios. Y esto es personal, hermanos. ¿Por qué lo traigo aquí? ¿Para presumirles? No, lo traigo para testimonio, hermanos, para que sepan que de lo que les estoy hablando es verdad. Hoy les comentaba de mi situación con mi hija, para que sepan que cuando les hablo de dolor y tristeza y dificultades, les estoy hablando de algo que he vivido y que sé. Y sé también que si nosotros nos mantenemos en la palabra, vamos a poder salir adelante. Hermanos, ahí van a estar. No te lo lleves si no piensas comprometerte con el Señor, porque eso es personal. Si el Señor pone en tu corazón que con un capítulo es suficiente, está bien, hermano. Chapoteando se comienza, no está mal, ¿verdad? Es curioso, hermanos, yo estoy próximo, me falta prácticamente libro y medio del Antiguo Testamento para terminar esta última vuelta con la palabra de Dios. Y por ejemplo, de lo que hoy estoy predicando, hermanos, yo no lo había visto ni una sola vez anterior. De verdad que no. Esto solo salió a partir de que el hermano Ramiro me pidió que les compartiera, y el Señor pone las cosas, esta necesidad que existe en su iglesia. Y entonces, ustedes van a poder tener este control, y es personal, hermanos. ¿Hay maestros de discipulado aquí? Levanten su mano, por favor. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Ok. Pocos para hacer una iglesia relativamente grande, pocos. Pero ¿cómo le vas a demostrar a tu discípulo que tú estás leyendo? Con tu control de lectura. Porque ¿cuál es la primera meta? ¿Se acuerdan cuál es la primera meta? En la palabra de Dios, porque esa es la base. Y resulta que podemos estar en el discipulado 2 y no leemos. Y es triste, hermanos. Tenemos conocimiento, mucho conocimiento, y podemos debatir. Pero la misma palabra de Dios dice que no debemos debatir. Tenemos que ver con misericordia a los hermanos. Cuando hemos pasado por estas situaciones, tu misericordia crece. El amor por las personas crece. Decía mi papá, yo le decía a mi papá, ¿y por qué decidiste seguir al Señor? Y fíjense lo que me dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y yo soy el mundo. Y papá siempre estaba preocupado por el mundo, y el mundo es el que está esperando
que nosotros tomemos el reto de mantenernos firmes en la palabra, de trabajar por ellos, hermanos, de que a través de nuestros hechos, nuestra fe pueda ser vista. Gálatas 6, 9 y 10, por favor. Hermanos, pues hay que trabajar para nosotros mismos. Si no lo hacemos, hermanos, si no nos apoyamos, si nosotros como maestros no estamos dispuestos a leer y a sumergirnos en la palabra de Dios, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros discípulos? ¿Qué voy a enseñar en el discipulado 2? ¿Qué van a aprender esos discípulos? ¿Cómo van a crecer? Yo antes decía, ¿cuánta imaginación existe en el ser humano? Que ya hoy día está como que estamos en la era de los zombies, ¿no? Bueno, en nuestra época eran los zombies. ¿Hoy cómo se les llama? Tiene un nombre diferente, ¿no? Los zombies, ya ves que ahora hablamos pero no se habla de zombies, no recuerdo ahorita no, porque no he visto incluso las series que ya existen, ¿no? The Walking Dead, pero bueno, de este tipo de personajes, ¿no? Y dice, ¿cuánta imaginación? No, después entendí, dije, no, se me hace que son cristianos subdesarrollados, ¿verdad? ¿No? Porque vamos hablando de Dios sin conocer de Dios realmente. Vamos hablando de un Dios todopoderoso y vivimos de la fe de otros, vivimos de la experiencia de otros, vivimos del sufrimiento de otros. Y les digo que esto a mí me caló, porque yo era de que, amén, sí, claro, yo confío, tengo un Dios todopoderoso, Él es capaz de levantar a los muertos, claro que sí. Hermanos, cuando me ha tocado vivir toda esta situación con mi hija, me doy cuenta que es muy difícil. Pero el Señor siempre nos sostiene, hermanos. La que sigue, por favor. Pero el Señor siempre nos va a sostener, el Señor es bueno. Y entonces el Señor dice, saca tu reglita y otros 500 metros, sigue avanzando. Si tú crees, hermano, que ya estás en esta parte donde tienes el agua hasta los lomos, no es suficiente. Hay que ir más adelante, hay que estar sumergido, hermano. Hay que estar sumergido. ¿Y qué es estar sumergido? Ustedes han visto imágenes o se pueden imaginar el mar, a alguien en el centro del mar. No hay solo agua alrededor. ¿Y saben quién es un buen ejemplo de esto? Nuestro pastor. Nuestro pastor es un buen ejemplo, hermanos. Y tenemos la dicha y la fortuna de tenerlo con nosotros. Porque todos los días de su vida, para él, es estar sumergido. Y no estoy diciendo que esté leyendo todos los días, desconozco si lo hace, pero una cosa sé, es un hombre que a través de sus hechos a mí me ha mostrado que es un hombre que está sumergido en la palabra, que no hay otra cosa que no sea la palabra para él. Hoy no está aquí con nosotros porque está haciendo la voluntad y el plan de Dios para su vida. Y estoy seguro que mañana, pasado mañana y así sucesivamente, y el próximo domingo estará con nosotros y seguirá haciendo la voluntad de Dios. Eso es estar sumergidos, hermanos. Eso es estar sumergidos. No nada más de vez en cuando, no nada más a cada rato, no nada más de cómo me siento. Juan 5:39, por favor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense. Este versículo sale de nuestro Señor Jesucristo, está siendo atacado por los fariseos y nuestro Señor Jesús les dice, escudriñen las Escrituras, porque ustedes dicen que de ahí viene la vida, pero pues ellas están hablando de mí, ellas dan testimonio de mí. De repente decimos, es que no siento a Dios. La verdad es que no. Te pueden preguntar, descríbeme a Dios. ¿Todopoderoso? ¿Cómo es Dios? ¿Puedes describir cómo es Dios? Yo estoy seguro que algunos de ustedes aquí sí pueden describirme a Dios. Y la única manera de describir a Dios es conociendo a Dios, hermanos. Escudriñad las Escrituras. Dice, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres crecer en Jesús? ¿Quieres ser un buen ejemplo de Jesús? Escudriña las Escrituras. Sumérgete en las Escrituras. No estoy hablando de tu lectura diaria, estoy hablando ya de escudriñar. Y entonces cuando tú comienzas a escudriñar la palabra, puedes tardarte 2 años,
3 años en leer otra vez tu Biblia completa, porque ya comienzas a leer de una forma diferente. Pero en un principio tienes que ser como bebé. Yo recuerdo cuando entendí este principio, y no les miento, hermanos, por ahí debo de tener, tengo todas las veces que he terminado mi Biblia, tengo mis hojitas como testimonio, no para presumir, repito. Las tengo como testimonio, y tengo la primera y recuerdo y leo y veo y digo, ¿cómo es que podía hacer antes esto? En prácticamente 6 meses, poquito menos de 6 meses, leí completa la primera vez la Biblia. Seguramente no entendí nada, hermanos, de verdad, porque, bueno, mi vida siguió siendo un desastre. ¿Por qué? Porque aunque leía la palabra, nada más andaba yo en la orillita, no la creía, no la ponía en práctica. Segunda de Timoteo 3:16, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, esta palabra es para enseñar. Hoy estamos enseñando algo. Dios me ha enseñado, nos está instruyendo. El Señor dejó su palabra. Antes, si ustedes han leído los profetas, el libro de los profetas, se van a dar cuenta que en la mayoría de ellos inicia así. Por ejemplo, a Ezequiel le dice, y esta es la palabra de Dios que vino a Ezequiel. Y esta palabra habló Dios a Joel. Y esta palabra fue revelada a Nahum. Así se comunicaba Dios. Dios se tenía que comunicar a través de sueños, visiones, ¿verdad? Incluso hasta escritura en las paredes, ¿cierto? Así lo tenía que hacer, hermanos. Así es como se comunicaba y así es como nos dejó su palabra, hermanos. Pero ¿qué creen? El día de hoy ya no es así, hermanos. Ya no es así. El día de hoy, cuando yo voy a este libro y creo que este libro es la palabra de Dios, literalmente se traduce, y la palabra de Dios vino a Juan Carlos. Y el Señor te revela. Y entonces las costras de los ojos se te caen, hermano, y comienzas a ser lavado y comienzas a ser santificado. La puerta es estrecha, hermanos. ¿Saben por qué es estrecha? ¿Se pueden imaginar por qué es estrecha? Les voy a decir, hermanos. Porque en esta puerta estrecha, como Dios tiene un plan, ese plan es personal. No pueden entrar dos. Así que, hermano o hermana, si el esposo es el que lee y ora en casa y tú no lo estás haciendo, es importante que tú también lo hagas, hermana. Hermano, peor tantito, si tu esposa es la que ora y lee en casa, es importante que tú te pongas en la brecha, porque el camino es estrecho, la puerta es estrecha, el camino es personal, hermano. Por eso no hay manera. La puerta que yo he abierto con mi Señor, nadie más la va a transitar. El camino que Dios ha trazado, nadie más lo va a transitar. Pareciera que sí, pero no, nadie más. Por eso es estrecho, hermanos. Es personal. Pero entre nosotros debemos animarnos como esposas o como esposos, debemos animarnos, porque nosotros debemos de animar a nuestros hijos. Y nosotros como jóvenes debemos de animar a nuestros compañeros. Ellos no saben que están en peligro. Hermanos, falta muy poco tiempo. La palabra de Dios es clara. En 1947 el Estado de Israel fue proclamado nuevamente nación. Y dice el Señor que no pasará de esta generación cuando el tiempo estará cerca. Y el Señor dice en su palabra que una generación tiene 80, cuando más 90 años, hermanos. Échenle cuentas, hermanos. 1947, 2027. Nos falta poquito. Y yo les digo algo, yo no estoy preocupado por mí, porque yo sé que voy a ir con el Señor antes de que muchas cosas sucedan. Pero es probable que todavía se queden mis hijas, mis hijos, y ellos van a tener hijos. Dicho de otra manera, me preocupan mis nietos. Me preocupa que mis hijos estén firmes en el Señor, porque ellos pueden ser la sal de la tierra en esa época difícil. Ellos pueden ser la esperanza de este mundo. Y a los jóvenes les digo lo mismo. Muy probablemente a ustedes les va a tocar vivir todo esto, y a sus hijos.
Si ustedes no se preparan desde ahora, no van a estar preparados para soportar todo el terror que viene, hermanos. No los estoy espantando. Si no me creen, de verdad, viene en la Biblia. Por eso es bueno leerla en ese sentido. Toda la palabra es útil para enseñar. Toda la palabra. Nos enseña el Señor, nos redarguye el Señor. La que sigue, por favor, vamos a concluir. Estamos ya por terminar, hermanos, y espero que no haya sido demasiado largo, porque acá arriba pues se nos va muy rápido el tiempo. Vamos a concluir. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en todo esto que acabamos de leer? ¿Saben qué, hermanos? Que hay esperanza. Lo que le estaba diciendo Ezequiel, hay esperanza. Te mostré cómo va a ser el santuario en ese entonces, cómo el Espíritu va a derramarse por este templo y que tú te vas a poder inundar en ese templo. Pero es importante que nosotros transitemos por la palabra, no solo a los tobillos, no a las rodillas es suficiente, hermanos, no a la cintura. No importa que estés aquí al frente de la congregación o cantando o haciendo tantas cosas, hermanos. Es bueno, claro que es bueno, pero no es suficiente, hermanos. Necesitas estar sumergido, porque una vez que tú estés sumergido, hermano, el Señor va a cumplir el plan que tiene para tu vida. Cada uno de nosotros tiene un plan, el Señor. Tiene un plan, hermano. Hermana, si tú tomas una mala decisión y te casas con la persona incorrecta, va a ser difícil que cumplas el plan que Dios tiene para tu vida, aunque tú creas que ese hombre es parte del plan, Lo mismo, hermano, si te casas con la mujer incorrecta, tendrás dolores más fuertes que los de parto, te lo digo por experiencia, hermano. Nada más, ahorita me acordé, le digo a mi esposa que le doy gracias a Dios por su vida, porque ella siempre me da, le digo, siempre me estás dando carnita para predicar, hija, gracias, y siempre te voy a dar el honor que mereces en ese sentido. Yo me quedé sin trabajo. Ella se había casado con un gerente, entonces obviamente pensó que su vida estaba resuelta, pero el gerente, por soberbio, orgulloso, y que ya no me voy a meter en más cosas, pues perdió su chamba. Entonces, ¿qué creen que comenzó a faltar? La economía. Ustedes han escuchado que dicen que cuando tú te metes con los hijos de una mujer, la mujer se vuelve como una leona. ¿Sí han escuchado? Es un dicho muy común, ¿verdad? No, las mujeres son unas leonas, te metes con sus hijos, se meten con unas leonas. Eso es cierto, hermanos, pero también cuando tú dejas de llevar el dinero a casa, sale la leona que traen dentro, Sale esa leona, hermano, porque la economía es parte importante. Y ahí conocí, yo dije, caray, esta chaparrita no era así. Me la cambiaron. No, sí era así, hermanos. Pero bueno, si alguno, hermano, dice el Señor, no vamos a leerlo, pero en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37-38, dice el Señor, si alguno tiene sed, venga y beba. Si alguno tiene sed, venga y beba, y yo haré que de su interior corran ríos de agua viva. Si tú estás sumergido en la palabra, hermano, y tienes sed y buscas del Señor, el Señor nos promete que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Eso es lo que va a pasar, esa es una de las consecuencias, hermanos. Acompáñenme a leer en el libro de Oseas que les pedí, por favor. Oseas capítulo 10, versículo 12. ¿Me avisan? Amén. Bien, dice así la palabra del Señor, Oseas 10, versículo 12. Si quieren leer también está bien, ¿no? No hay problema. Bien, dice así: siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Hermanos, si alguno el día de hoy es tocado por el Señor, tiene sed, hermano,
quiere ponerse al barbecho y quiere ponerse a trabajar, el primer paso que hay que dar, hermanos, hay que pasar por esa hojita y comprométete con el Señor. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.